Voy a comenzar haciendo una presentación de, de lo que sería la primera parte, ¿no? Que es el primer momento, que así se titula en la institución. ¿Ya? Tenemos que el trabajo especial de grado en el UNIR está compuesto por 3 momentos, ¿verdad? Ahora más adelante yo les voy a mostrar cuáles son esos 3 momentos, pero en especial quiero que nos enfoquemos en esta primera clase en cuanto al primer momento, que se titula el problema. Todo trabajo de investigación comienza con una duda, con una inquietud. Esa duda o esa inquietud nosotros la resumimos en un capítulo, o en este caso en el UNIR, en un momento, que se denomina el problema. Ahora, ¿qué es el problema? ¿O qué es un tema de investigación? Un tema de investigación puede ser una situación, un acontecimiento o unos procesos. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Hacemos referencia a esto porque normalmente cuando nosotros hablamos de problema de investigación, la palabra que más surge en nuestra mente o la palabra que lleva más preponderancia es la palabra problema. Esto quiere decir que muchas veces creemos que para que un tema o una situación amerite ser investigada o ser estudiada, parte de que tiene que ser una situación negativa, problemática, que esté causando situaciones no deseadas. Normalmente puede ser que esto sea de esta forma, pero no es indispensable o no necesariamente tiene que ser así. Pueden haber situaciones o acontecimientos que pueden ser positivos en alguna situación, pero que son objeto de investigación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se quiere de un tema de investigación? En primer lugar, que esté dentro del área en la cual nosotros nos desenvolvemos, en el caso particular de ustedes, dentro del área de informática. Y segundo, que sea un tema que sea de interés para el investigador. Yo creo que esa es una de las principales características que debe cumplir un tema de investigación. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser de interés del investigador? Toda investigación parte de procesos metódicos, sistemáticos, que deben llevarse a cabo. Estos procesos muchas veces implican una utilización importante del tiempo, es decir, va a ameritar tiempo, recursos de parte del investigador. Entonces es indispensable que el tema sea algo que a él le agrade o le guste, porque si no vamos a tener muchos problemas para llegar al final de la ejecución de la investigación. Entonces, ¿cómo redactamos un título de investigación o cómo llegamos a tener un tema de investigación? En primer lugar, el título o el tema de investigación identifica el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo al leer el título de investigación y al ser conocedor del área al cual se dirige este título, yo puedo conocer de qué trata perfectamente ese trabajo que yo voy a leer. Nada más con el título, con las 20 palabras que por regla general aceptada en la mayoría de las instituciones debe tener el título. El título no debe tener más de 20 palabras. ¿Por qué? Porque debe ser algo sintético, o sea, preciso, conciso, claro, coherente y corto. ¿Por qué? Porque en él se va a sintetizar el problema. Refleja el área temática, informática, derecho, medicina, cualquier otra área del conocimiento. Se redacta adecuadamente. En realidad, no solamente el título de la investigación. Toda parte de la investigación debe estar redactada adecuadamente, porque la investigación debe por sí misma explicarse. No debe ameritar que yo dé una explicación adicional para que ella pueda entenderse. Entonces, el título identifica el trabajo, sintetiza el problema, refleja el área temática, se redacta adecuadamente y debe expresarse en forma clara, precisa, coherente y corta. Ahora, una vez que nosotros hemos seleccionado nuestro tema de investigación
que ya estamos claros de cuál es el tema que a nosotros nos gustaría desarrollar. O, en algunos casos, se trata del tema al cual yo puedo desarrollar. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que muchas veces mi disponibilidad de lugar y de tiempo es limitada por una tercera persona. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi práctica o mi pasantía en un lugar y me ofrecen un tema de investigación. El tema no necesariamente lo escogí yo, es un tema que a mí me ofrecen. Y que bueno, yo decido como investigador asumir y comenzar a desarrollar. Entonces, una vez que el tema ya es elegido, que yo lo identifico dentro del área de conocimiento mía, porque si yo estudio informática, obviamente yo no voy a desarrollar un tema de medicina, ¿ya? Claro, la informática, por supuesto, puede ser apoyo a muchas de las ciencias, es decir, a todas las ciencias que nosotros conocemos, al derecho, a la medicina, a la economía, a cualquier ciencia. Pero, en este caso, yo tengo que ver que el objetivo de la investigación o el tema en sí tenga que estar en el área temática, ¿ya? Muy bien. Entonces, una vez que ya yo tengo claro cuál es el tema que yo voy a investigar, el primer paso o el primer punto que debe contener mi momento número 1 se denomina contextualización histórica del problema. ¿Qué es la contextualización histórica? ¿O qué debemos hacer en primer lugar? En primer lugar, debemos leer. Esto es algo que no vamos a poder dejar de hacer. Es indispensable, es impostergable, es ineludible. Debemos hacerlo obligatoriamente. De allí parte el éxito del desarrollo de nuestro trabajo de investigación. Muchas veces no nos gusta leer, no nos gusta profundizar acerca de los temas. Pero créanme que como recomendación es lo que primero debemos hacer, incluso antes de explicar la situación que nosotros podemos observar dentro de la institución o dentro de la organización o dentro de la empresa donde nosotros vamos a desarrollar ese trabajo de investigación. Los trabajos de investigación no solamente pueden ser dentro de empresas, pueden tener un ámbito espacial mucho mayor. Un ejemplo de ello sería cuando nosotros hacemos investigaciones en el área de derecho, donde vamos a leer o vamos a investigar una ley que tiene aplicación en el territorio nacional. En este caso, ese tipo de investigación tiene una delimitación espacial, o un lugar donde se va a desarrollar, que es todo el territorio nacional, no es una empresa como tal, ¿ya? Pero en el caso que nos ocupa a nosotros, pudiéramos hacerlo también. Un ejemplo sería que nosotros estuviésemos haciendo un sistema de información para procesos administrativos de nómina, ¿ya? En donde básicamente, ¿qué voy a hacer yo en los procesos de nómina? Yo puedo hacer un software de aplicación general. Obviamente, cada organización va a tener particularidades específicas. Por ejemplo, en algunas empresas van a pagar 90 días de bono de fin de año y otras empresas van a pagar 30 días. Son cosas específicas, pero que yo puedo configurar para adaptarlos posteriormente en mi sistema. Es decir, yo puedo crear un módulo de configuración en donde yo esos detalles pueda adaptarlos a las organizaciones. El ejemplo lo tenemos en los software que venden administrativos que nosotros podemos conocer, como el SAIN y otros, ¿ya? Entonces son investigaciones que pueden ser más generales. ¿Por qué? Porque mi base de información o de donde yo voy a sacar la información para diseñar, en este caso vamos a hablar que parte de una ley, que es la ley del trabajo, que es la que me da las pautas a mí de qué debo yo cancelarle a un trabajador, ¿ya? Entonces, bueno, por allí es un ejemplo de investigaciones que no necesariamente están dentro de una organización. Pero en el caso que nos ocupa, ¿verdad? Específicamente de investigaciones que netamente académicas y que están hechas para obtener un título o un grado profesional, son investigaciones que responden a las directrices de la organización.
no, o de la institución educativa, quiero decir, en este caso. Normalmente en las instituciones educativas, por un tema de verificación de lo que se está haciendo, se solicita que las investigaciones se realicen en organizaciones o empresas específicas. Entonces, la delimitación espacial del tema de investigación es bien específica. Bueno, entonces, cuando decimos que debemos establecer el contexto teórico del tema, donde se sitúa el problema, tenemos que hablamos aquí de lo que les dije cuando comencé el punto de contextualización histórica. Debemos leer. Debemos leer qué es. Supongamos que nosotros estamos haciendo un software educativo. Nosotros debemos leer qué es un software educativo. ¿Cuáles son las características más importantes de un software educativo? ¿Para qué sirve un software educativo? ¿Qué necesito conocer yo como desarrollador de un software educativo para poder realizarlo? ¿Qué herramientas se utilizan para el desarrollo del software? ¿Qué programas o aplicaciones son los más adecuados para él? Esa es la primera investigación preliminar que nosotros debemos hacer. Y eso establece el contexto teórico del tema. ¿Por qué? Porque al yo investigar, yo puedo saber dónde surgió un software educativo, dónde se hizo por primera vez, quién fue, a quién se le ocurrió que para la educación un software era adecuado, cómo aprenden las personas a través de un software. Se puede utilizar solamente en educación para niños, o se puede utilizar también en educación para adultos, o pueden ser un software que asista a algunos procesos profesionales para algunas personas, como por ejemplo los software médicos. Entonces, bueno, esto nos permite establecer el contexto teórico del tema y darle una introducción al mismo. Podemos hacer referencia en la contextualización histórica del problema a otras investigaciones relevantes. Esto quiere decir que yo puedo hablar de trabajos anteriores al que yo estoy realizando, que también realizaron lo que nosotros llamamos o utilizaron el mismo tema de investigación, o lo que se llama en investigación las variables de investigación, que es un tema que no, por razones de sistemáticas, no vamos a hablar en esta clase, sino en otra clase posterior, pero básicamente son investigaciones que tienen que ver con mi tema de investigación. Estamos dando el ejemplo del software educativo, entonces, bueno, son investigaciones anteriores que hicieron o desarrollaron algún tipo de software educativo, que a mí me parecieron interesantes. ¿Por qué? Porque comparten no solamente el hecho de que sea un software educativo, sino de repente también la temática, o de repente comparten la población. Es decir, yo estoy haciendo un software educativo para niños de 8 a 10 años, por decir una edad, ¿no? Un rango etario. Entonces, el software que yo estoy leyendo, o la investigación anterior que yo estoy leyendo, es un software educativo también para niños, o es un software educativo para jóvenes de bachillerato, o es un software educativo que es para enseñar un área temática específica, supongamos física. Entonces, comparten características importantes con lo que yo quiero hacer. Entonces, eso me permite a mí conocer cómo otras personas llegaron a resultados exitosos en investigaciones similares a las que yo voy a desarrollar. Delimita la estructura, la totalidad, donde el problema surge, se manifiesta y expresa. Esto quiere decir que en la contextualización yo debo dejar claro dónde específicamente estamos situados. Si el trabajo se va a realizar en una organización, cómo se llama la organización, a qué se dedica la organización, cuáles son los procesos que se dan en la organización relacionados con el software que yo voy a desarrollar, o el sistema o la aplicación, y de dónde surge o cómo se manifestó dentro de esa organización específicamente aquellas situaciones que observamos como investigadores que dieron pie al tema de investigación. Entonces, también debemos hacer una breve introducción al tema a través de la definición, caracterización y desglose de los aspectos más importantes involucrados en el mismo. Básicamente lo que ya les expliqué.
esto, digamos que es el punto de partida de la contextualización. Ni siquiera es, digamos, la contextualización completa. Es la primera parte, el punto de partida. Luego, tenemos lo que nosotros conocemos como síntomas, causa, pronóstico y control al pronóstico. Para este punto, a mí me gusta utilizar un autor que se llama Carlos Méndez. Es un autor muy didáctico, que tiene un libro de metodología de investigación y que a través de los años y la experiencia me dice o me ha ayudado a desarrollar muchas investigaciones en compañía de muchos estudiantes. Y me gusta porque él sintetiza, digamos, los pasos de la contextualización de un problema en estos 4 pasos. Diríamos que son 5. El paso número 1 es la parte que dijimos, que podemos decir que es la introducción al tema, que es la ubicación del lector en el tema que se va a desarrollar, y luego entramos, propiamente dicho, a lo que tiene que ver con las situaciones que se observan dentro de una organización o empresa. En este sentido, tenemos primero los síntomas. ¿Qué vienen siendo los síntomas? Los síntomas es aquellas cosas que yo observé como investigador dentro de la organización que me hicieron pensar que era necesario desarrollar ese tema de investigación. Por ejemplo, si yo vamos al mismo caso del software educativo. Yo estoy haciendo mi pasantía, por dar un ejemplo, en una institución educativa, en un colegio. Y observo que los estudiantes están reprobando la materia de física, por decir una asignatura, por dar un ejemplo. Como yo estoy observando que los estudiantes, esa es la materia que más repiten, que van a reparación, que es una materia que a ellos no les gusta, esto puede obedecer a múltiples causas, que es el siguiente punto. Pero es algo que yo observo, es algo que me hace ver que se necesita verificar por qué está sucediendo eso. ¿Por qué los estudiantes rechazan la asignatura? ¿Por qué los estudiantes reprueban la asignatura? La asignatura es muy difícil, el profesor no la sabe explicar. Hacen falta herramientas que ayuden al estudiante a comprender la asignatura. Si este es uno de los casos, nosotros podemos seguir desarrollando nuestro tema. Entonces tenemos que seguir investigando. Estos son los síntomas, lo que yo observo. Ahora, ¿qué causa esos síntomas? Porque si el problema es que el profesor no dicta la clase o no va a clase o no tienen profesor, pues obviamente esa sería la causa. Pero también pudiera ser una de las causas el hecho de que no tienen herramientas adecuadas para la enseñanza. ¿Por qué? Porque los niños se aburran de la manera en que se dan las clases, y en este caso, de pronto un software educativo se asoma como algo que pueda solucionar esas causas. ¿Por qué? Porque ese aburrimiento ya no va a existir cuando yo desarrolle un software interactivo, multimedia, ameno, en donde el estudiante quiera saber más de la asignatura, producto de todo lo que yo desarrollo para él. Entonces, ahí estamos observando las causas. Luego hablamos de lo que se denomina pronóstico. ¿Qué sería el pronóstico? El pronóstico sería como adelantarme, ir un tiempo más allá de lo que está sucediendo actualmente dentro de esta institución, siguiendo con el ejemplo que estamos dando. ¿Qué pasaría si las cosas continúan como hasta ahora? Es decir, los estudiantes se aburren en clase, por ende no les gusta la materia, por ende reprueban la materia y no aprenden. ¿Qué puede pasar? Bueno, que entre otras cosas, que la institución tenga muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque tenga que dar muchas clases remediales para todos los estudiantes, para que puedan aprobar la asignatura de física. Eso implica gasto de dinero, porque tienen que contratar pagar horas extras a los profesores o contratar a otros profesores. Implica una logística de transporte, porque de pronto el horario en el cual van a dictar las clases no es el mismo horario normal de clase, entonces interrumpería el desarrollo normal de las actividades académicas,
Entonces habría que establecer un horario en la tarde para que los estudiantes pudieran recibir unas clases adicionales de física en un horario en la tarde. Entonces eso implica pagar a un personal administrativo que esté en la tarde, vigilante de las instalaciones, o sea, toda una logística, todo un gasto que de pronto la institución no pueda sufragar. Si la institución no puede sufragar ese gasto, pues obviamente va a tener que aumentar la matrícula. Y el aumentar la matrícula puede generar descontento en los representantes y en última instancia que retiren a los estudiantes de la institución educativa. El pronóstico es algo así. Es algo que yo estoy avisorando de cosas negativas que pueden suceder en la institución o en la organización o en el país o donde yo esté desarrollando la investigación a causa de que no fueron atacados las causas que generaron los síntomas del problema que yo observé en primera instancia. De eso se trata el pronóstico. Y luego tenemos la última parte de la contextualización histórica del problema que se denomina control del pronóstico. Si el pronóstico es algo futuro a lo cual yo me adelanto y que yo como investigador puedo predecir qué va a suceder si las causas del problema no son controladas, pues el control al pronóstico precisamente es lo que yo como investigador puedo ofrecer a la institución o a la organización para que mejoren las cosas. En este caso es lo que yo estoy ofreciendo, el software educativo. El control al pronóstico es el software educativo. ¿Por qué? Porque el software educativo es una herramienta sencilla de manejar, amigable, entretenida, con video, con audio, con simulación de ejercicios de física que van a ayudar a que el estudiante quiera aprender mucho más de la asignatura. Con eso se controla el pronóstico, se evita. Ya no tendremos que dar clases remediales, ya no tendremos que contratar a la gente, ya los representantes no se van a molestar por el aumento de la matrícula. ¿Por qué? Porque yo propuse un software educativo que controla el pronóstico, erradica las causas y consecuentemente los síntomas del problema. Luego que nosotros hayamos hecho la contextualización histórica del problema, debemos redactar lo que se llama justificación de la investigación, que es el siguiente punto. En ella, o qué es la justificación, su nombre básicamente lo dice, justificar, ¿no? En ella se exponen las razones personales o institucionales que explican o apoyan la realización del trabajo. Además, las oportunidades que permiten llevarlo a cabo, que hacen que el estudio sea viable. La importancia de la investigación se explica por la magnitud o aporte que tendrá el trabajo, consecuencias o implicaciones teóricas o prácticas que producirá la elaboración del estudio, traducidas en la aplicación de nuevos conocimientos o desarrollo de los ya existentes o en la solución de un problema presente. Básicamente es dar las razones por las cuales resulta de importancia la realización de este trabajo. ¿Por qué este trabajo vale la pena? Vamos a decirlo de esta manera. Vale la pena el esfuerzo de realizar este trabajo. ¿Qué oportunidades da? ¿Qué implicaciones teóricas o prácticas tiene? ¿Qué aportará al ámbito de estudio, en este caso de la informática? La justificación puede verse desde 3 puntos de vista. Claro, esto depende mucho de los autores. Ustedes podrán conseguir también con autores que hablan de justificación social, ¿ya? Estas son investigaciones que van dirigidas quizás, tipo de investigaciones de trabajo social, investigaciones de sociología, que van dirigidas a resolver problemas de una sociedad, no solamente de un grupo de personas bien delimitado, ¿no? Sino un grupo, un país, una sociedad o un estado. Entonces, pero vamos a enfocarnos en estos 3 tipos de justificación. Una de las cosas que es importante es que la justificación no necesariamente tiene que ser, tienen que estar las 3 justificaciones, es lo que quiero decir. Mi investigación puede ser justificable desde un punto de vista práctico, pero no teórico, o
normalmente no es tan así. Si práctica y teórica pueden coincidir. Pero siempre va a haber una justificación que tenga un mayor peso para el desarrollo de mi investigación. En este caso, una justificación práctica no es más que aquello para lo cual en la vida real, en lo pragmático, va a servir esta investigación. En el caso que venimos estudiando, el ejemplo que hemos venido tomando en la clase de hoy, acerca del software educativo, tiene una gran justificación práctica. ¿Por qué? Porque va a ser de utilidad para este colegio hipotético que hemos utilizado en la clase de hoy, ya que los estudiantes van a poder aprender y extraer conocimientos de la asignatura de física de una manera más amigable y fácil. Y esto va a permitir que avancen en sus estudios de bachillerato. Desde un punto de vista teórico, también es justificable. ¿Por qué? Porque yo, como he sido un investigador cauteloso, yo leí al principio, antes de comenzar a redactar la contextualización histórica del problema, y me di cuenta que existen muchos autores, como Galvis, como Bloom, ¿verdad?, que han desarrollado software educativo, incluso tienen conceptos y procesos muy específicos. Entonces mi investigación se justifica teóricamente, no me la saqué de debajo de la manga, no, es un tema de investigación que ya ha sido desarrollado con anterioridad, que existen expertos en el área de informática que lo han trabajado, que lo han estudiado, que lo han desglosado y que han determinado cómo realizarlo. Es decir, está justificado teóricamente. Metodológicamente también está justificado el ejemplo que estamos utilizando, porque metodológicamente quiere decir que yo voy a utilizar métodos, procesos y básicamente métodos y procesos y procedimientos que ya han sido como auditados, sintetizados, que ya tienen un bagaje científico, han sido estudiados con anterioridad. En este caso también cumplimos con esta justificación metodológica por cuanto existen autores que han desarrollado metodologías específicas para el diseño y desarrollo de software educativo y han establecido las fases que se deben llevar a cabo para obtener un software educativo exitoso y que además me dice qué actividades están comprendidas dentro de cada una de esas fases. Entonces, metodológicamente, el ejemplo que hemos utilizado para la clase de hoy también está justificado. Luego tenemos lo que serían las acciones generales y específicas. Las acciones generales y específicas no están contempladas, digamos, dentro del primer momento, pero sí se incluyó en la clase porque está dentro del formato que debemos llenar como primer paso y entregar para hacer entrega a la coordinación de investigación. Entonces, las acciones expresan acción. En muchas investigaciones o en muchos lugares hablamos de objetivos generales y objetivos específicos. ¿Qué es lo que queremos alcanzar con mi investigación? Un objetivo general es algo así como una meta. Todos en la vida hemos tenido alguna meta alguna vez. Es mi objetivo graduarme de técnico superior en informática. Es mi objetivo de pronto casarme. Es mi objetivo tener un hijo. Es mi objetivo irme del país, por poner un ejemplo de eso que se están utilizando mucho actualmente. Entonces, si yo establezco y yo tengo claro cuál es mi objetivo, a dónde quiero llegar, pues obviamente voy en una buena dirección. Toda investigación tiene un fin único o un objetivo general, lo que yo quiero alcanzar. Ahora, para yo llegar a ese objetivo general, yo tengo que plantearme metas como más pequeñas, más específicas, ¿ya? Entonces ahí vamos a lo que se denominan objetivos específicos o acciones específicas. Para yo llegar a graduarme de técnico superior universitario en informática, en primer lugar tengo que inscribirme en la institución. Eso sería un objetivo específico o una meta específica.
En segundo lugar, tengo que ir a clase y aprobar todas mis asignaturas. Eso sería otro objetivo específico. En tercer lugar, otra meta sería hacer las prácticas y las pasantías profesionales. ¿Por qué? Porque es un requisito indispensable para graduarme. Y por último, otro objetivo sería presentar mi trabajo especial de grado, que es el último requisito para obtener el título de técnico superior en informática. Entonces, de esta forma es que nosotros hacemos también con la investigación. Si yo voy a hacer un software educativo, mi objetivo general o mi acción general sería diseñar un software educativo para la asignatura de física para los estudiantes cursantes del cuarto año de bachillerato en la unidad educativa hipotética. Ya yo tengo una acción general o un objetivo específico, que es diseñar un software educativo. Ahora, para yo lograr diseñar ese software educativo, necesito establecerme objetivos o metas más pequeñas, que en conjunto me permitirán llegar o lograr mi acción general o mi objetivo general. En este caso, lo primero que yo debo evaluar son las condiciones en las cuales se dicta la asignatura. Ese es mi primero. Entonces yo voy a identificar, estudiar, conocer la forma en que se dicta actualmente la asignatura de física. Eso podría ser una primera acción o un primer objetivo. Un segundo objetivo sería establecer los contenidos a impartir por medio del software educativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es física de cuarto año. Delimitamos eso en el título y en el objetivo general. Más sin embargo, yo tengo que ser más específica aún. ¿Por qué? Porque quizás el contenido programático es muy extenso y quizás son muchas actividades que yo deba incluir en el software, que por cuestiones de tiempo o por cuestiones económicas no me permita llegar. ¿Por qué? Porque los objetivos o las acciones deben ser factibles, es decir, tienen que ser posibles de cumplir. Entonces yo debo conocer o establecer cuáles son los contenidos a abordar por el software. Súper importante, porque va a partir de una investigación teórica que yo obtenga toda la información que el software debe manejar. Luego de eso, ¿qué más me hace falta? ¿Cómo logro yo diseñar un software? ¿Qué más me hace falta para diseñar un software educativo, en el caso del ejemplo? Bueno, ahora me hace falta, ya yo sé cómo se hacen las cosas en la institución. ¿Cómo está eso actualmente? Ya conozco cuál es el contenido que el software va a abarcar. Ahora me falta conocer cómo el software va a funcionar, cómo va a lograr, cuáles son los requerimientos, qué va a hacer el software y qué necesidades tiene para poder hacerlo, con qué recursos cuento. Entonces allí viene la parte de diseño, propiamente dicho. Yo tengo que diseñar las pantallas, yo tengo que diseñar cómo se va a hacer el aprendizaje, si lo va a hacer a través de video, si lo va a hacer a través de audio, si lo va a hacer a través de imágenes, si va a ser interactivo, si el estudiante va a poder responder o avanzar, qué tipo de preguntas yo voy a hacer, qué tipo de pantallas de entradas, de salidas voy a tener, voy a utilizar una base de datos, qué tipo de base de datos voy a utilizar, cómo la voy a diseñar, qué tipo de lenguaje de programación voy a utilizar. Entonces todo eso parte del diseño. ¿Por qué voy a utilizar este lenguaje y no otro? Obviamente eso también va a depender mucho de la institución a la que yo le vaya a realizar el trabajo, ¿no? Porque si la institución, yo puedo tener todas las herramientas para hacer el mejor software del mundo, pero la institución no cuenta con máquinas que puedan soportarlo, no estoy haciendo mayor cosa. Entonces, bueno, todo eso se estudia en la parte del diseño. Diseñé el software. Bueno, ya sé cómo va a ser, qué es lo que va a contener y qué es lo que va a hacer.
Ahora, ¿qué me falta para terminar de desarrollarlo, de hacerlo? Bueno, me falta codificarlo. Me falta sentarme a programarlo, codificarlo. Y por último, ¿qué debo hacer? Las pruebas al software para ver si funciona como yo espero que funcione. Entonces, esas vendrían a ser las acciones específicas que yo necesito ejecutar para cumplir mi acción general, que sería diseñar ese software educativo. Por último, esta presentación yo la voy a ubicar en el aula. Tenemos ejemplos de verbos utilizados para los objetivos generales y para los objetivos específicos. Esto parte del hecho de que los objetivos generales o las acciones generales abarcan muchas más cosas y los específicos van a actividades mucho más, bueno, la palabra es específico, quería buscar otra, pero bueno, mucho más detallada. Ok. Esta última parte es simple a modo de información de algunas metodologías de desarrollo o diseño de sistemas de información, software o software educativo que pueden utilizarse y que ustedes pueden investigar y apoyarse para poder desarrollar su tema de investigación. Bueno, hasta acá la clase del módulo 1 del trabajo especial de grado. ¿Tienen alguna pregunta, chicos?